La debilidad del pequeño leopardo se convierte en el objetivo del feroz ataque del águila. Los picotazos mortales y los mordiscos afilados hacen que el ambiente sea tenso y aterrador. ¿Podrá la madre leopardo salvar la supervivencia del leopardo? Estés donde estés, únete a Documental de Animales para explorar la dureza del mundo natural a través de un video. Momentos en que el águila atacó al cachorro antes de que llegara la madre leopardo y el final. Las águilas son aves especiales, se las considera un símbolo de poder y dominan el cielo azul. No es casualidad que esta ave se haya convertido en un símbolo de fuerza, apareciendo en la bandera de la potencia número 1 del mundo. Además de fuerza y coraje, la sabiduría del águila es algo que no todos los animales de la naturaleza tienen. La fuerza de las águilas les permite convertirse en cazadores notorios. Es increíble que esta águila cace animales muchas veces más grandes que ella y corte poderosamente y deliciosamente a sus presas. Su aparición no solo asusta a los animales pequeños, sino también a los grandes herbívoros. Las águilas atacan acercándose a sus presas desde arriba y usando velocidad y habilidades de vuelo para atacar repentinamente. Luego usa sus garras para agarrar el objetivo con fuerza mientras intenta evitar represalias por parte de la presa. Este proceso suele ocurrir muy rápidamente y requiere la precisión del águila y excelentes habilidades de vuelo. Con presas grandes, a menudo usan garras fuertes para levantarlas en el aire. Cuando estén a la distancia adecuada, soltarán a su presa en caída libre. Sería difícil para cualquier animal sobrevivir a tanta altura, al final solo necesitan disfrutar de su presa. No se quedó ahí, sino que también se atrevió a atacar a uno de los principales depredadores, el leopardo. Con ojos agudos e inteligencia, no es difícil entender por qué el águila se convierte fácilmente en el rey de los pájaros. Las águilas son excelentes aves rapaces y son conocidas por sus métodos de caza a gran altura. Desde arriba examina sus ojos agudos y penetrantes en busca de su presa. Finalmente, encontró su objetivo, una cría de leopardo. Extendiendo sus alas hacia su presa, el águila revoloteaba como una criatura mortal sobre la cabeza del leopardo y el perro le dio un golpe en la cabeza. Mientras el leopardo todavía estaba desconcertado, lanzó un feroz ataque. El águila extendió sus afiladas garras para atacar, pero afortunadamente el leopardo escapó.
Incapaz de aceptar la pérdida de la presa que tenía entre manos, continuó cazando otros cachorros de leopardo. Esta vez, el águila estuvo más atenta, con una velocidad que podía alcanzar un máximo de 220 km por hora. Se apresuró a atacar al bebé leopardo y luego llevó la presa al árbol para matarla. Sin embargo, después de que la madre leopardo lo descubrió, desafió todas las dificultades y se apresuró a regresar a la mayor velocidad para entrar en pelea con el águila. Con un depredador fuerte como el leopardo, es difícil para un águila defenderse. En esta cacería, el águila tuvo que pagar el precio de vida por vida. Aunque mató al odiado depredador, desafortunadamente la madre leopardo no pudo salvar la vida de su hijo. El dolor de perder a su hijo ha alimentado la voluntad de venganza de la madre leopardo como nunca antes. La madre leopardo no reprimió su odio y atacó al águila en venganza. El leopardo no solo es bueno cazando en el suelo, sino que también es muy hábil trepando. No es difícil cazar un águila en un árbol alto. Subió al nido del pájaro para atacar al águila. Este repentino y poderoso ataque mató al águila. La maternidad de la naturaleza es un aspecto importante de la vida silvestre. Los guepardos, como muchas otras especies, pueden hacer cualquier cosa para proteger a sus cachorros. Esto puede incluir atacar o enfrentar peligros para proteger a los cachorros. Este ataque no es solo una raza peligrosa, sino también un símbolo de la indomabilidad de la madre leopardo para proteger y vengar a sus hijos. Y ninguna victoria es absoluta y ningún enemigo es el más fuerte. El águila tuvo que pagar el precio de su agresión. Incluso otros animales parecen ponerlos en una categoría especial. Muchos animales salvajes reconocen a las serpientes como amenazantes y algunas aves ratas y monos incluso tienen vocalizaciones especiales para hacer sonar una alarma cuando se ve una serpiente. Las serpientes son extremadamente despiadadas. Sus ataques hacen que sus presas sean extremadamente dolorosas antes de morir. No completamente por veneno, porque algunas serpientes no son venenosas. El agarre a la muerte deja a la presa indefensa y dolorosa en el abrazo de la muerte. Pero ya sabes, la naturaleza salvaje no funciona de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Cuando está acorralado con la espectacular capacidad de lucha de la presa, el instinto de una madre es un arma más poderosa que nunca. ¿Qué opinas de una criatura más pequeña que un gato doméstico? No son tan comunes como parecen,
Incluso las cobras extremadamente venenosas deben inclinarse ante ellos. Cada vez que estalla una guerra entre estos dos animales, el resultado siempre es desconocido. Las serpientes a menudo cazan ferozmente, haciendo que sus presas se obsesionen cada vez que aparecen. Incluso los leones y los leopardos deben tener miedo cuando se encuentran con ellos. A veces, esa agresión es la ventaja para repeler al enemigo, pero el objetivo equivocado les costará. Esta serpiente tomó la iniciativa de iniciar una pelea con un tejón de miel. Al principio incluso aprovechó para atacar continuamente. Cuando se dio cuenta de que el ataque resultó ileso para el oponente, rápidamente se escapó, pero ya era demasiado tarde. El tejón de miel bloqueó todas las retiradas de la serpiente y terminó el primer encuentro con un golpe fatal en la cabeza del oponente. La estupidez ha convertido a esta serpiente en la comida de un tejón de miel. No quites la vista de la pantalla. Lo que está por suceder puede hacerte decirlo. Tu gato obediente en realidad puede luchar más fuerte que lo que vemos todos los días. Aparentemente fácil de comer, esta serpiente atacó y envolvió fuertemente a este pequeño gato. Ante este ataque despiadado, el pequeño gato no entró en pánico. Había mordido la parte cercana de la cabeza de la serpiente para que la serpiente no pudiera atacar al gato con veneno. Y luego, la cazadora se convierte en la cazada. Luchar por la supervivencia es el instinto de los animales salvajes. Aquí su apariencia es a veces una de las armas para engañar al oponente. La apariencia linda y algo pequeña de este pájaro te engaña de que son débiles. Pero no, mira cómo responde al ataque de la serpiente. Su asertividad hace que lance ataques letales contra la serpiente. Aunque la serpiente estaba muy tranquila al principio, rápidamente tuvo que entrar en pánico y huir. En última instancia, la muerte es inevitable con esta serpiente. Aunque las serpientes son depredadores con muchas ventajas, si juzgan mal a su presa, la muerte es inevitable. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Por lo general, las peleas entre águilas y serpientes son muy intensas y feroces. Una criatura que no puede cazar serpientes morirá de hambre. Y una criatura que no puede escapar de las formidables garras y el afilado pico del águila no tendrá la oportunidad de vivir mañana. Eso se suma a la parte feroz de esta batalla de vida o muerte. Al poseer el veneno más aterrador del mundo, las serpientes marinas son siempre una obsesión para muchos animales. Pero tienen la debilidad de que a menudo tienen que salir a la superficie para obtener oxígeno. Aquí no esperaban que se convertirían en presa de las águilas marinas que revoloteaban en el aire.
Aunque el veneno de la serpiente marina puede matar a un águila debido a sus hábiles y peligrosas garras, el águila puede quitar fácilmente el cuerpo de la serpiente envuelto alrededor de sus patas. Lentamente lleva a su presa de vuelta al nido. Tan pronto como llegó, la madre águila usó directamente su pico para rasgar cada trozo de carne de serpiente para alimentar al águila bebé. En un enfrentamiento en el Parque Nacional Kruger, Sudáfrica, la aparición de un águila cazando una serpiente marrón y una cobra creó un enfrentamiento duro y desafiante. Mientras que el águila marrón sondea continuamente al oponente, la cobra muestra una tenacidad y compostura sorprendentes, esperando el momento adecuado para atacar. Sin embargo, al final, la cobra atraída no pudo escapar del continuo ataque del enemigo. Cuando la serpiente entró en la línea de visión del águila, el final parecía decidido. La serpiente no pudo resistir y se tumbó en el suelo. Sin embargo, las águilas no matan a sus presas inmediatamente. Estaba confiado y orgulloso, aferrándose a la serpiente con sus garras extremadamente afiladas y fuertes. Entonces el águila bajó la cabeza usando su pico afilado y comenzó a destripar a la serpiente. Cuando se comió todos los órganos, desgarró sin piedad a la serpiente uno por uno y se fue volando. A pesar de poseer un veneno mortal, la cobra real, la serpiente de sangre fría más peligrosa de la jungla, aún tenía que morir ante las afiladas garras y el poderoso picotazo del águila. Al pelear, las águilas no tolerarán esta peligrosa presa. Número 7. Durante un picnic, un grupo de personas en los Estados Unidos capturó el momento en que un águila estaba peleando con una serpiente de cascabel gigante. Inicialmente, la serpiente de cascabel se resistió ferozmente. Sin embargo, con sus afiladas garras y su pico, el gran pájaro derrotó fácilmente al oponente. Deje sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. No dudes en hacernos preguntas, Swag resolverá tus dudas. Espero que la información anterior les sea útil. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando más videos interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. No siempre son los fuertes los que pueden cazar el delicioso cebo, pero a veces tienen que arañar para ganar. La competencia salvaje obliga a los animales que viven aquí a ser despiadados y de sangre fría para poder sobrevivir. Los débiles se convertirán en presa de los demás. Con grandes depredadores como leones, cocodrilos, leopardos, cazan a base de fuerza y agudeza. Pero ¿qué pasa con los depredadores mucho más pequeños como los lagartos? ¿Cómo sobreviven?
En términos de fuerza, salud y habilidades de ataque, los lagartos no pueden competir con los leopardos y los leones. Los lagartos son animales que parecen fieros y feroces por fuera, pero son amables por dentro y tímidos. Normalmente, siempre que escucha un ruido extraño o se acerca a otro animal, la lagartija encontrará la manera de esconderse inmediatamente. Sin embargo, cuando está acorralada, la iguana se vuelve increíblemente agresiva y está lista para luchar contra otros animales más grandes que ella. La idea de que el lagarto caerá en una posición débil y se someterá a los grandes depredadores, pero todos los lagartos actúan de manera completamente diferente. Cuando se trata de depredadores más grandes, los lagartos son extremadamente tranquilos. Con calma, dejaba que el oponente diera vueltas alrededor para probar su fuerza, sin apresurarse a atacar ni mostrar miedo. Sin embargo, cada vez que se le acerca a una distancia corta, el lagarto se volverá agresivo, lo que dificultará que el oponente determine la fuerza del oponente. Cuando es atacado, el lagarto gira su cola y ataca y amenaza al enemigo. Entonces buscó la oportunidad de correr hacia el arbusto más cercano para escapar. Estos depredadores son de tamaño pequeño, pero todos poseen un arma especial propia. En África también hay serpientes venenosas extremadamente terribles. Las serpientes venenosas africanas son uno de los animales más temidos, poseen un filtro de veneno que provoca las muertes más horribles. Incluso los leones se asustan cada vez que los ven. Cuando tienen hambre, puede atacar a cualquier animal que aparezca frente a ellos. La velocidad y el veneno son las armas que les ayudan a cazar y sobrevivir en la naturaleza. ¿Qué pasará cuando estos dos asesinos depredadores se encuentren? Ambos animales se acurrucaron juntos con espíritu de lucha por la supervivencia, por lo que era muy feroz. Se puede observar que a primera vista es imposible distinguir qué animal es el cazador y cuál es la presa. El tira y afloja entre los dos reptiles se llevó a cabo de una manera extremadamente dramática. Cada uno decidido a tomar la ventaja de su lado. No es natural que el temible lagarto sea nombrado como uno de los asesinos del reino de los reptiles. Los lagartos son realmente feroces, son violentos y omnívoros. Su cuello largo y fuerte les ayuda a tener ataques precisos que hacen que los enemigos no puedan reaccionar. Los lagartos tienen la piel gruesa. Cuando son atacados por serpientes venenosas, parte del veneno de la mordedura ha penetrado a través de la piel gruesa y áspera del oponente.
Sin embargo, el lagarto parece poseer una excelente resistencia a su veneno y dar golpes decisivos sin descanso. Finalmente, la estúpida serpiente se convirtió en la comida de este lagarto. La diversidad de la naturaleza africana siempre se descubre día a día. Los depredadores son pequeños, pero poseen habilidades y perspicacia. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. El águila es una ave rapaz muy talentosa e inteligente. Las águilas tienen una vista aguda y la capacidad de ver claramente desde la distancia. Pudieron identificar la ubicación exacta de su presa en función de su forma y color. Incluso las serpientes acechan en las profundidades del mar. La caza del águila siempre dura toda la noche y los vuelos de aventura son emocionantes. Eso requiere astucia y máxima concentración por parte de las águilas. Una de las formas más comunes de caza de las águilas es atacar desde arriba. Se concentró y mantuvo una distancia segura, luego se sumergió rápidamente, usando sus alas para crear fuertes vientos y atrapó con precisión a la serpiente que nadaba en el mar. Las águilas tienen la capacidad de volar a cierta altura y velocidad para mantener su posición en el aire. Utilizan corrientes de aire caliente generadas por el terreno y la presión del aire para mantenerse en el aire sin gastar demasiada energía. Con alas anchas y poderosas, pueden volar alto y volar en amplios espacios en busca de presas. Volar les permite conservar su energía y mantener su posición en el aire para una mejor vista de su entorno. Las águilas usan sus alas y cola para controlar la dirección de vuelo cuando se acercan a su presa. Pueden ajustar la dirección de su vuelo, cambiar de altitud e incluso realizar giros flexibles para alcanzar sus objetivos. Las águilas no solo dependen de la velocidad y la fuerza física, sino que también tienen una estrategia de caza inteligente. A menudo se acercan a sus presas por detrás o desde el lado soleado para evitar ser detectados. Las águilas vuelan a gran altura y observan la superficie del agua o ríos, lagos y estanques en busca del movimiento de presas bajo el agua. Las águilas son muy astutas y flexibles para esquivar los golpes de sus presas. Se mueve con rapidez y flexibilidad para evitar peligrosos aterrizajes de serpientes. Se produce una feroz batalla entre las dos especies, cuyo resultado decidirá la supervivencia tanto del águila como de la serpiente. Al final, el águila aún logró ganar, con mordidas afiladas y garras que asustaron a las serpientes.
Las águilas son una de las aves más rápidas del mundo. Cuando reconocen a su objetivo, se abren paso a gran velocidad, sin darle a su presa la oportunidad de escapar de sus alas. Las águilas tienen garras afiladas y poderosas que les ayudan a agarrar y controlar a sus presas de manera efectiva. Cuando atrapa a la serpiente, usa su pico afilado para bloquear firmemente la cabeza de su presa y luego usa sus garras para desgarrar el cadáver de la serpiente en pedazos más pequeños para comer. Las águilas generalmente comen principalmente carne no tóxica, evitan el veneno peligroso y traen platos a casa. Demuestran que en la vida debes enfrentar peligros para proteger a tus seres queridos. La vida en la naturaleza siempre se enfrenta a fuerzas hostiles y el águila no es una excepción. Cuando las serpientes entran en el nido del águila para cazar huevos y crías, crean una situación de confrontación tensa. Al detectar presas, no duda en atacar el nido del pájaro sin miedo. Este ataque hace que el águila sea muy difícil de manejar. El águila trata de proteger valientemente a sus crías, usan sus garras y alas para atacar a las serpientes y alejarlas del nido. Las serpientes son especies únicas y peligrosas, tienen un veneno aterrador. El desafío que enfrenta el águila es enfrentar el peligro para proteger a su comunidad. A pesar de ser un cazador astuto y poderoso, las águilas también enfrentan peligros cuando cazan serpientes peligrosas y venenosas. Algunas serpientes tienen una longitud y velocidad de mordida muy rápidas, usan una gran fuerza para envolver al águila causando asfixia lo que dificulta el ataque del águila. En caso de mordedura, el águila se enfrenta a graves peligros por el veneno de la serpiente. Dependiendo de la especie de serpiente y el nivel de veneno, ser mordido puede causar serios problemas de salud o incluso amenazar la vida del águila. En el paisaje salvaje del mundo natural, la caza de águilas y serpientes crea una batalla sangrienta y tensa donde la supervivencia y la naturaleza se muestran claramente. Aunque las águilas tienen excelentes habilidades de caza, las serpientes no son fáciles de derrotar. Son ágiles y reaccionan muy rápido, listos para luchar para proteger sus vidas. Las águilas pueden conquistar a las serpientes, pero a veces, por desgracia, las serpientes son mordidas. Al final, nadie puede garantizar la victoria absoluta en esta guerra natural. No dudes en consultarnos tus dudas. Documental Animales Salvajes resolverá tus dudas. Espero que la información anterior te sea útil. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando videos más interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. Hola, somos Documental de Animales. Hoy únete a nosotros en el desierto donde tienen lugares las guerras más brutales. Para no perderse las emocionantes experiencias diarias, suscríbase y active las notificaciones para obtener las actualizaciones más rápidas de nuevos videos.